hermanos, San Lucas capítulo 2, versículo 8. San Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos a orar, vamos a darle lectura esta noche. Cuando usted lo tenga me dice un amén. Y ahí nos vamos a mantener en esta noche buscando la palabra del Señor. Mientras usted lo busque, quizás para algunos hermanos este video les va a estar llegando ahí por enero, hermanos, a finales de enero tal vez. Tenemos bastante material ahí que estamos subiendo al YouTube, a la televisión. Pero sea edificado usted cuando esta palabra, no importa el tiempo que le llegue, sea edificado cuando llegue a esta palabra. Vamos, dice la palabra del Señor, San Lucas 2:8, dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Puede sentarse en esta hora. Y quiero darle el tema esta noche. Quiero darle el tema esta noche a usted. Vamos, atentos a la palabra del Señor. Portadores de misterios. Portadores de misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que no ha sido revelado. Y si yo soy un portador de misterios, soy un portador de misterios de Dios, es porque cuando lo reciba de Él y en el tiempo de Él, yo lo voy a dar a conocer. Esos son los misterios. Cuando lo reciba, yo lo voy a dar. Ese misterio que Dios me ha dado, lo voy a dar y lo voy a revelar al pueblo de Dios. Hermano, no hay una bendición más grande que ser pastor. No hay una bendición más grande que ser pastor. Que sí, hermanos, es un trabajo fuerte, ¿verdad? Que a veces, muchas veces no es reconocido, pero es que hay misterios que Dios le ha dado a uno, hermanos, que uno, cada noche Dios le revela, cada día Dios le revela misterios a uno poderosos para darlo a conocer al pueblo. Y es bonito cuando el pueblo recibe esos misterios y dice, lo recibe y lo pone por obra. En esta ocasión hay un misterio que va a ser revelado y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue anunciado, ya nació, pero hay unos misterios que se tenían que dar a conocer y que los pastores tenían que conocer. Claro, ahora está hablando pastores de ovejas, pero el Señor sacó ministerios pastorales porque Él fue el pastor. Óigame, Él fue el pastor. Dios fue el pastor del pueblo de Israel en el desierto. Ahora nuestro Señor Jesucristo también es llamado el príncipe de los pastores. O sea, Él está involucrado con el pastorado. El Antiguo Testamento también le dijo a algunos profetas, los llamó pastores, a David lo llamó pastor. Dijo que les iba a dar pastores conforme al corazón de Dios. Pero ahora Él le revela unos misterios a unos pastores de ovejas. Pero estos pastores de ovejas no eran cualquier pastores, hermano. Ellos no eran asalariados. Ellos no estaban solamente por un trabajo que les estaban pagando horas extras. No, eran unos pastores y era un cierto grupo de pastores. No eran todos los pastores. Era un cierto grupo de pastores que cuidaban las ovejas para el sacrificio que se hacía en el templo. Este grupo de pastores era especial. Algunos dicen que los pastores ahí solo se mantenían en el tiempo que no había frío, pero según la historia, ahí cerca, hermanos, donde nació nuestro Señor Jesucristo, que es, hermanos, Belén, siempre había pastores todo el año. Pero estos pastores eran los encargados y revisados, supervisados, y ellos tenían el conocimiento de los corderos que se entregaban en sacrificio, hermanos, para las ofrendas del templo. O sea, no era cualquier pastor. O sea, el Señor no le reveló a todos. El Señor eligió un cierto grupo que sabían y apartaban cada corderito que nacía. Ellos estaban atentos a revisarlo, que ese corderito no tuviera ningún daño, ese corderito
revelarles ese misterio que el mundo no sabía. Ahora, ellos entregaban, esos pastores entregaban la vida por sus ovejas, entregaban la vida por los corderitos, cuidaban la vida, hermanos, cuidaban como cuidar, hermanos, lo más excelente y más sagrado, porque era para Dios. Ese es el trabajo de nosotros como pastores. Si vamos a la versión voz, dice: cerca de ahí, en los campos, a las afueras de Belén, un grupo de pastores, número uno, protegía a sus rebaños. Protegía, no solamente la palabra proteger, hermanos, y en lo original la palabra guardar o cuidar va más allá de nuestro pensamiento. Es cuidarlo con armas que nadie se lo vaya a robar. O sea, era un trabajo que ellos estaban haciendo. Parte de eso estaba de la noche. Estaban, hermanos, sacrificándose, cuidando esos rebaños. ¿De quiénes los cuidaban? De los depredadores. En la oscuridad de la noche se estaban sacrificando para cuidar el rebaño. Estaban, hermanos, o sea, eran hombres especiales, para decirlo así. Eran de lo mejor de lo mejor. No eran los asalariados que los contrataban. Hey, ¿me puedes hacer la noche? Porque fíjate que yo no tengo tiempo ahora. Fíjate que mi esposa me ha dicho que ya tengo varias navidades que no estoy solito con ella. ¿Me puedes ir a predicar? O voy a cerrar la iglesia porque es 25. De todas maneras, todos los hermanos se van de vacaciones. Pobrecitos los hermanos de Navidad, que descansen el 31 de diciembre, que descansen, pobrecitos. No. Se sacrificaban. Era un grupo de pastores que estaban haciendo un sacrificio para cuidar aquellos corderos que iban naciendo. Ellos estaban atentos, hermanos, a cuidar esos animalitos cuando nacían. Cuidadosamente, óigame, cuando nacía un corderito, cuidadosamente lo supervisaban y tenían unos pañales especiales para amarrarle las patitas. ¿Para qué? Para que no se rayaran, no se golpearan, porque ese corderito iba a ser presentado en los sacrificios en el templo para una ofrenda para Dios. Ese era el trabajo de ellos. Por eso es que Él le reveló los misterios, porque Dios no le revela los misterios, hermano. Dios no le va a revelar. Dios habla, puede darte una palabra por alguien, aunque no sea cristiano, pero eso no es un misterio, es un llamado de atención muchas veces. Pero los misterios Dios se los da a gente especial, a gente que le cree a Él, a gente que sí ha oído la voz de Él y que está cuidando la obra de Él. Primer misterio que le reveló fue la gloria de Dios. Primer misterio que le reveló fue la gloria de Dios. Piensen, ¿cuántos pastores han de haber habido ahí cuidando esas ovejas? Pero el Señor buscó un grupo de pastores. Porque el versículo en la versión voz dice: cerca de allí, en los campos a las afueras de Belén, un grupo de pastores protegía a su rebaño. Entonces Dios primero reveló su gloria. Primero le revela su gloria. En el versículo 9 dice la palabra del Señor: he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y y tuvieron gran temor. Pero mire lo que dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Un misterio de la gloria de Dios. La gloria de Dios no en cualquier lugar se manifiesta. La gloria de Dios en este lugar es doxa, un pesor sobrenatural del poder de Dios sobre las vidas de aquellos hermanos que están dispuestos a servirle al Señor. La versión voz dice: de repente un mensajero del Señor se paró frente a ellos, y la oscuridad fue reemplazada por una luz gloriosa.
la luz resplandeciente de la gloria de Dios, estaban atemorizados. El misterio de la gloria de Dios. Pero luego le dice, hermanos, en la versión voz, dice el mensajero, les dice, no tengan miedo, escucha iglesia Oasis de Gloria, don't be afraid. Yo no estoy en español. Escucha, no tengas miedo, traigo noticias de gran alegría, noticias que afectarán a todas las personas en todas partes. Dale un aplauso fuertísimo al Señor, porque hay una noticia que nosotros debemos de llevar, y esa noticia es de alegría para todo el mundo. Imagínense que más de 2000 años nosotros estamos en este país, de lejos de hermanos de Belén, todavía estamos contando la alegría que nuestro Señor Jesucristo vino a nacer. La iglesia debería alegrarse. ¿Por qué? Porque el Señor vino a nacer, y ese gozo no fue solo para un día 25, 24, 26 o 31 de diciembre. Estoy seguro que ese gozo debe permanecer todos los días, los 24 horas, los 7 días de la semana, los 165 días del año. Debemos de mantener ese gozo, hermanos, porque hubo un Salvador que nos salvó y sigue salvando, y de acuerdo a la noticia que le lleve, así se va a seguir salvando. La gente se va a seguir salvando de acuerdo a la noticia que la iglesia lleve al mundo entero. No es solo para usted, no es solo para mí, es para que contemos esa historia. Pero volviendo a la gloria de Dios es un misterio oculto para la humanidad. Solo fueron pocos los hombres que tuvieron el acceso a la gloria de Dios. No todos tuvieron ese acceso a la gloria de Dios. Y a nosotros como iglesia, para cerrar el año, les recuerdo que nosotros llevamos ese nombre: Gloria de Dios, Iglesia Oasis de Gloria. En otras palabras, se nos ha revelado un misterio, se nos reveló para el condado de Ore. Un misterio se le reveló a unos pastores para que nosotros demos a conocer ese misterio de la gloria de Dios, no solo al condado de Ore ahora, sino al mundo entero, en todas partes donde escuche, hermano, la gloria de Dios. Algo sobrenatural pase, más hoja maya. Alguien diga, yo recibo la gloria de Dios. Y yo sigo creyendo en poderes sobrenaturales, porque a nosotros se nos reveló la gloria de Dios. A nosotros se nos reveló la gloria de Dios. Y es cuando la gloria de Dios desciende en un lugar, algo sobrenatural pasa. Claro, entra temor, porque hermanos, miramos la misma presencia de Dios, porque la gloria de Dios es su misma presencia. Es su misma presencia en un lugar. Y por eso se le tiene temor. Por eso la honramos, la respetamos, porque es su presencia palpable. Como dijo el apóstol Pablo, es un peso de gloria. Pero no es un peso como carga, sino que es un peso rico, sabroso. Cuando, yo no sé si usted ha sentido rico, sabroso, cuando la gloria de Dios se mueve en este lugar y nos abraza y nos toma. Mi alma adora al Señor. Denle ese abrazo al Señor. Pero esa gloria, hermanos, hay que respetarla. Moisés, se le apareció la gloria de Dios en una zarza. El ángel de Jehová dice que era nuestro Señor Jesucristo. Y él cuando vio dijo, ¿qué es esta grande visión que estoy viendo? Y dijo, iré a ver qué es esa gran visión que estoy viendo. Y cuando va, el ángel de Jehová le habla de la zarza y le dice, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que estás, santo es. La gloria de Dios es santa. Entre más gloria en una congregación, los cristianos deben de ser más respetuosos a la presencia de Dios. Una vez más lo voy a decir, entre más gloria, thank you Jesus, entre más gloria, más hermanos, más
honra le debemos de tener a Dios, más alabanza le debemos dar a Dios. Me dejan predicar esta noche, hermanos, porque el tiempo avanza, pero mañana es feriado. ¿Cuántos no trabajaron ahora? ¿Cuántos van a trabajar mañana? You're not at school tomorrow, ¿verdad? Ok, we can stay aquí y ven solamente con ustedes dos, por lo menos, tirándolo al mundo entero. Aleluya. La señal, otro misterio, la señal de la salvación. La señal de la salvación. Mire qué lindo lo que les dicen estos ángeles. La señal de la salvación. La señal de la salvación. Vamos. Versículo 11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, ¿a quiénes se les entregó primero el misterio que ya había un niño nacido? A los pastores. A los pastores. No fue a los diáconos, no fue, hermanos, a los ancianos de la iglesia. No, no fue a los miembros de la iglesia. Fue a los pastores que se les reveló el misterio. Era un misterio de la salvación. Piense usted ahora, ¿cuántos niños nacieron ese día? ¿Cuántos niños nacieron ese día? Piense usted. La señal de la salvación. Esta es una señal de salvación. ¿Cuántos niños nacieron ahí? Si a usted le dicen, mira, ve a San Joseph, no, ¿cómo se llama? Sí, el San Joseph de los niños, ¿verdad? Y busca a un niño que acaba de nacer. Y usted se va al Chaco, ¿verdad? Ahí donde nace, ¿verdad? Hay un hospital donde usted nació. Va a nacer su niño. Ve y busca a un niño, aunque le digan, es de ojitos verdes. Usted no lo va a encontrar. Porque va a haber un montón de niños. Usted tiene que recibir una señal de ese niño. ¿Quién es ese niño? Por eso es un misterio. Por eso la salvación no todo el mundo la entiende. Me pone alguien en el video que subimos a Facebook, ¿verdad? De lo que es la Navidad. Me pone alguien y me dice: yo no voy a ninguna iglesia, no asisto a ningún lugar, ni soy cristiano. Pero eso que ustedes celebran es pagano. O sea, ¿cómo? Si no va a una iglesia y no es cristiano, le digo yo, es que no es para ti. Porque tú no eres cristiano. ¿Cómo vas a decir si no eres cristiano? No has experimentado nada. No has experimentado nada. No puedes ni opinar por lo que otros te dicen. ¿Te gustaría aceptar a Cristo y después me opinas? Así es el asunto. Acepta a Cristo y después opina. Pero antes que se te revele el misterio de la salvación, no se puede opinar. Así hay un montón de gente que opina. No es cristiano. No, yo por eso no voy a las iglesias. No, yo por eso no creo. No, cálmate. Si no recibir, mejor dile al Señor: Señor, ten misericordia de mí y revélame el misterio de la salvación. Ah, pero eso no se quede con ganas. Porque el Señor le dio una señal. Le digo que ahí no había mucho. Fíjese que quizás como algunas 400 en Belén, habría como algunas 400 personas en ese tiempo. Esa era la cantidad de personas que podían vivir en ese pueblo. No era un gran pueblo, pero por lo menos habrían, creo yo, 400. Y si les gustaba tener hijos, pongámosle unos 50 niños que hayan nacido ese día. ¿Qué es lo más? Tenía que haber una señal. Pero la señal no era cualquiera. Porque señales hay. Señales hay que te pueden equivocar.
Pero cuando tú tienes la revelación, tiene que ser una señal específica. Porque hay muchas cosas que se parecen. Hay muchas cosas que se parecen, pero no son reales. Hay cosas que aparentan ser, pero no son. Tiene que haber una señal especial. Por eso es un misterio. Porque son señales especiales. ¿Qué dijo el versículo 11? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto dice el versículo 12. ¿Have you read the Bible? Esto os servirá de señal. Número 1. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Yo le di una pista cuando iniciamos. Que estos hombres tenían trapos. ¿Para qué? Para envolver los corderitos. Tenían trapos para envolver los corderitos y amarrarlos de sus patitas, o para que no se rayaran en el pasto, para que no se golpearan con los casquitos. Ellos tenían que ser. Por eso el Señor, ¿por qué envía a los pastores? ¿Por qué envía a los pastores? A que ellos sean los que reciban ese misterio. Esto servirá señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hoy, dice la versión Voz, hoy en la ciudad de David ha nacido para vosotros un libertador. Esto es el ungido prometido. Óigame bien que dice esta versión, la autoridad suprema. ¿Quién nació? La autoridad suprema. No, me digan que te llevar un aplauso y decir un ¡gloria a Dios! Sabrán que lo has encontrado, sabrán que lo han encontrado cuando veas a un bebé envuelto en una manta, acostado en un comedero. Comedero. No era un pesebre. Por eso se supone que Cristo estaba, pues le podemos llamar pesebre, pero no es un pesebre de madera, sino que era un comedero de piedra que se cavaba en unas cuevas, se cavaban esos comederos para cuando nacía, era para darle comida, era para ponerle comida a los animales, a las ovejas, pero también servían a los hermanos, a los pastores, que cuando nacía ese corderito bonito, limpio, lo agarraban y lo ponían en ese comedero. Entonces, desde ese momento se está revelando el misterio, diciendo, como dijo Juan el Bautista, el siguiente día, dice Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle un aplauso al Señor. O sea que aquellos pastores que estaban en la montaña, la gloria de Dios les resplandeció y les dijo: vayan y miren el Cordero que hoy ha nacido. Óigame, dijo el Señor, se acabaron los sacrificios. Ustedes han estado por años preparando mis corderos o corderos para ofrenda, pero ahora este día ha nacido el único cordero y ha nacido la única ofrenda que puede perdonar el pecado de los seres humanos. Es la única ofrenda, no hay otra ofrenda, no hay otro redentor, sino Cristo Jesús, el Cordero divino, es el que quita el pecado del mundo. No hay limpias para año nuevo que te puedan hacer jamaya. No hay limpias que te pueden hacer efecto. Puedes hacerte, hermano, puedes comerte las 12 uvas, puedes
Y todos esos misterios, aquellas personas que dicen, no, es que no es la fecha, jamás lo cuentan. Jamás lo cuentan. Por eso hoy nosotros estamos aprovechando. Hoy lo estamos contando. Que el Cordero de Dios quita tu pecado. Que solo debemos de decirle, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, Señor. Aquellos lo encontraron y lo encontraron al mismo. Óigame, amarrado en pañales, amarrado de las patitas Jesús, como un corderito, y acostado en un comedero. Cuando estos hombres llegan, ¿qué cree que se les imaginó? Los corderos que ellos cuidaban. Ellos dijeron, ¿este qué? Este es el cordero que estábamos esperando. Ellos se llenaron de gozo, de alegría, porque dijeron, este es lo que esperábamos. Este es lo que estábamos esperando. Este es la señal que estábamos esperando, que se acabaron los sacrificios, porque hoy tenemos un sacrificio que dar. El misterio de la alabanza. El misterio de la alabanza. Allí hay otro misterio en la alabanza. ¿Por qué es un misterio? Porque los pastores muchas veces no sabemos cantar. No sabemos tocar. Pero es un misterio que nosotros tenemos que dirigir la alabanza dentro de la iglesia. Oigan, somos nosotros los pastores que tenemos que dirigir la alabanza dentro de la iglesia. Gracias a las hermanas que se atrevieron a cantar esos 2 cantos de Navidad, que es para exaltar el nombre del Señor, es para glorificar el nombre del Señor. Por eso que cuando los pastores se acercan y dicen, hermanos, pueden cantar estos cantos, no renieguen los grupos de alabanza. Estoy hablando en un término general, pero como usted está aquí, a usted le cae. No reniegue, reciba y mete esa alabanza. Cuando los pastores te dicen, hey, canta allá abajo, canta, porque estás dándole alabanza a Dios. No solo cuando subimos aquí arriba. Nuestra alabanza debe de ser, ya a mí me gustaría, ¿verdad? Pero quizás sería mucho abuso, pero también los padres, para ellos no es abuso. Supervisar los teléfonos de sus hijos que tocan aquí. Supervisar de vez en cuando los teléfonos, ¿qué clase de música están oyendo? ¿Qué heavy metal están oyendo? ¿Qué rock pesado están oyendo del mundo? Y después suben a tocar aquí. Y por eso es que les incomoda cuando el pastor sube, porque sienten la gloria de Dios que les apaga la oscuridad. Porque la alabanza para Dios es un misterio. No es como la adoración del mundo. No es como... Yo le voy a decir, el cristiano, el músico cristiano, el cantante cristiano, sus oídos, sus manos deben de permanecer en los cantos cristianos. No está ensayando, pero está ensayando, hermanos. Ni me atrevo a decirlo. No es así. Usted no tiene que ensayar con una música mundana. Usted tiene tanto canto cristiano que hay. Aparte de eso, la Biblia dice que hagamos cántico nuevo a Dios. Why so quiet? La alabanza es un misterio. Pero a estos hombres se les reveló. Fíjese, cuando el ángel les da la señal, y la alabanza es importantísima dentro del culto a Dios. La alabanza es importantísima. Por eso es que la alabanza tiene que ser pura y santa delante de Dios, porque es tan importante. Hermano, para que una iglesia sea bendecida, no es solo la palabra, es la alabanza y todo lo que se hace en la iglesia. No le eche la culpa solo al pastor cuando una iglesia no crece. No, aquí va parejo. Aquí todo. Y cuando yo los pastores vengamos o la pastora les diga algo, respétenlos, porque la alabanza se le revela a los pastores. ¡Alguien diga gloria a Dios! Esta noche. ¡Ay, gloria!
los pastores necesitaban ellos recibir la revelación del misterio de la alabanza. ¿Y qué sucedió? Por si usted duda, y a veces, thank you Jesus, I love you Holy Spirit. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, hasta el canto que cantamos ahí, creemos que le estamos pagando a Dios. Creemos que al tocar un instrumento, cantar o predicar, Dios todavía nos sale debiendo. El cantar, predicar, el servirle al Señor es un privilegio. El Señor no necesita nada. Él solo quiere bendecirnos. Hay gente, hermano, que levanta las manos y en un canto dice, no, hombre, si ya la levanté en uno, ¿para qué la voy a levantar en otro? Si suficiente con lo que le he dicho a Dios ya. Ya oré en el desayuno. Ya oré 24 segundos, me dijo alguien una vez. No. La alabanza debe de ser continua, en tu casa, en tu carro, donde tú vayas, ahí en este lugar, ahí abajo sentadito, cuando se está predicando, cuando, mi alma adora al Señor, alguien diga gloria a Dios, porque dice el versículo 13, vamos al versículo, el problema es que no saben de alabanza porque no leen la palabra, hermanos, es otra cosa que, hermanos, ustedes deben de tener, el grupo de alabanza debe tener lectura de la palabra de Dios, leer todos los días la palabra de Dios, alimentarse con la palabra de Dios, si no, miren lo que dice el versículo 13, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, alguien dele, no sé si habrá una multitud de 1000 gentes aquí que adoren a Dios, que exalten a Dios, que exalten a Dios, que glorifiquen a Dios, que le den la gloria y la honra a nuestro Dios, que le den la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Hermano, multitudes. Esa palabra en el original, huésped, es un coro que no se puede contar. Miles y miles y miles de ángeles adorando a Dios. Y nosotros con nuestra vocecita de grillo. Chiquirín, chiquirín, chiquirín. Se ha de oír nuestra voz. Como una chicharra de Semana Santa se ha de oír nuestra voz. En medio de esos millares de ángeles. Millones, le diría yo. De ángeles, hermano. ¿Te das cuenta que Dios no necesita de nosotros? Lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento. Todo, servicio, pastorado. Yo lo he hecho con ustedes. Dios no necesita de mí. No. Lo hacemos por agradecimiento. Y por un llamado que nos eligió que lo hiciéramos. Porque eso sí, Él nos eligió. No es que estemos metidos tampoco. Es porque Él nos eligió. Y también a usted lo eligió. Te dijo, te voy a dar la oportunidad. ¿Sabes qué? Mire usted cuando baja, se lleva, fui al McDonald's, dicen por ahí, déjeme bajarme por acá un ratito. Hay feriado mañana. Llegan mire, habían 100 aplicaciones en el McDonald's y a mí me eligieron. Contentos. A mí me eligieron. Aquellas apartadas y a mí me eligieron. ¿Verdad que te alegras cuando te dan el trabajo? ¿Y por qué si habían miles de cantores y Dios te eligió a ti, no te alegras? Había miles de servidores y Dios te eligió a ti el 31 de diciembre, de diciembre, para que trabajaras en 2023 y todavía yo limpiar el baño, ni en mi trabajo lo hago, pero aquí sí, hombre, para bendecirte, Dios quiere que lo hagas. Yo servirle, no, que si yo supieran qué cansado vengo de mi trabajo y todavía quieren que esté de pie ahí tan piso, tan duro y mayormente que ando tacones altos, pues ven en chanclas. There's no problem.
O si quiere le traemos almohaditas también. Ay, pero sí, yo pienso que vamos a agarrar unas bonitas para ponerlas aquí en el altar, porque sí, ya sabemos que hay algunos que le doy el aplauso al Señor ahora. Óigame, y no hay problema, hermano, si te ponga. Mire, yo cuando me convertí, hermano, es que uno es religioso, hermano. Yo cuando miraba a esas hermanitas que íbamos a iglesia, ¿verdad? Y yo miraba a unas hermanas que ponían una almohadita allí para orar. Sí, era que decía yo. ¿Cómo se atreven a decir que esas rodillas maíz debían de echarles? ¡Qué bárbaro! Ese no es sacrificio, darle una almohada. Así decía yo. Y había gente que me decía, oye, hermana, me decía alguna, vamos a manejar la vez, ¿verdad? Oye, hermanas, el sábado hay vigilia, le decía yo. Y una vez me dijo una, hay que preparar las cobijas. Ya casi la bajaba yo, hermano, por pecador. Empezó, tal vez por el frío, ¿verdad? Y quería llevar una toalla, ¿vale? Ay, pero no, le dije, a mí no es a dormir el pecado. Pero es tremendo, hermano, es tremendo esa veces la religiosidad. Pero aquí no es religiosidad, aquí es la verdad, hermano, que Dios nos da la oportunidad. Estamos sirviéndole al Señor por una oportunidad. ¿Qué Dios hizo por ti este año, hermano? Hay testimonios para este 31 de diciembre. Vamos a estar aquí el 31 de diciembre adorando a Dios. Quiero oír testimonios. Esta iglesia muchas veces no le gusta testificar todas las grandes cosas que Dios hace, porque aunque para ti parezcan pequeñas, te digo, el viernes un montón de entierros, y yo dije, gracias Señor, porque estoy vivo. Ahí podía estar yo en esa, no sabes dónde iba a estar, pero un simbolismo, ahí podía estar yo en esa tumba. ¿Qué tal si yo fuera el que me están enterrando ahí? ¿Qué tal si a mí fue el que me dio el ataque al corazón? Pero gracias Señor, porque me permites un año más seguir contando de tu gloria. Dale aplausos al Señor. Aquellos, óigame, otra vez se menciona la palabra gloria. Aquí es como reconocer al Ser Supremo, al único Dios verdadero, reconocerlo. Aquellos ángeles lo reconocen, óigame, aquellos ángeles reconocen al Dios verdadero. ¿Y por qué nosotros, aquellos ángeles, hermanos, que no han cometido pecado, aquellos ángeles que adoran noche y día a Dios, todavía vinieron a la tierra a mostrarle a los pastores, hermanos, el misterio de la alabanza, de la adoración a Dios? Y dice que dijeron en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Puede decir usted gloria a Dios porque el Señor me salvó. Gloria a Dios porque el Señor me salvó. Gloria a Dios porque el Señor me ha salvado. Gloria a Dios porque el Señor me ha salvado. ¡Oh, mi alma adora! Salmo 103, versículo 7. Para aquellos que dicen, no, si a mí Dios me revela qué es lo que hay que hacer en 2023. Mire lo que dice. Leo la versión Pasión de una vez ahí. Le revelaste a Moisés tus planes y le mostraste a los hijos de Israel lo que podías hacer. Le mostraste a Moisés sus caminos, le notificó a Moisés y al pueblo su poder. No estoy diciendo que usted no va a recibir revelaciones, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Sí va a recibir, pero usted tiene que estar seguro que hay una persona que Dios está comunicándose con él todos los días. 103, versículo 7. Salmo 103, su camino, Reina Valera del 60, su camino le notificó a Moisés y a su pueblo su poder. Nueva traducción viviente, ¿qué dice? Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Tremendo, miren, Dios dio a conocer su carácter a Moisés, su gloria se la dio a conocer a Moisés. Y el pueblo,
solo miraba las manifestaciones de Dios. El pueblo no vio a Dios cuando le habló a Moisés, y Dios le dijo a Moisés: hey, ¿por qué vienes a clamar a mí? Solamente levanta la vara y di al pueblo que marche. El pueblo no lo oyó. El pueblo no lo oyó. El pueblo vio que Moisés se paró y levantó la vara. Las aguas empezaron a partir. Y les dijo a Moisés: el pueblo no miraba. Solo miraban la gloria que Dios dejaba caer. Las manifestaciones que Dios hacía. Claramente dice: la revelaste a Moisés tu plan y les mostraste a los hijos de Israel lo que podían hacer, su poder y gloria. Lucas, y fíjese, hermano, Lucas, ¿sabe quién le pasó todo eso a Lucas? María. Lucas tuvo que entrevistar a María con ayuda del Espíritu Santo para que le contara todas estas. Lucas no estaba ahí, él estaba recibiendo el Espíritu Santo, y la conversación con María, cuando están hablando y le empieza a contar: esto pasó con el Dios Todopoderoso que yo traje, o que me usó para permanecer 9 meses en mi vientre y estar ahí. Y Lucas estaba recibiendo y escribiendo ahí. Pero Juan tuvo otra revelación. Juan, hermanos, vio, hermanos, al Cordero de Dios. Juan tuvo otra revelación, y tuvo la revelación de la alabanza también y la adoración. ¿Para qué? Para nuestro Señor Jesucristo. Tuvo la revelación de la alabanza y la adoración para nuestro Señor Jesucristo. Juan tuvo otra revelación más profunda de la alabanza, porque Juan solo vio ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan, en el Apocalipsis, vio otra vez al Cordero de Dios. Pero ese Cordero, he was not a baby anymore. Ya no era el niñito que tenían que adorar en el pesebre los pastores cuando llegaron. No, ya era el Cordero inmolado que había dado su vida por la iglesia. Y Juan los invitó y Juan vio la alabanza que hay en el cielo. Óyeme bien, Juan vio la alabanza que hay en el cielo, hermano. Y nosotros debemos de estar en esa alabanza. Nosotros debemos de estar en esa adoración. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Todos los músicos y cantantes a leer la palabra de Dios en esta hora. Miren lo que dice. Eso es lo que deben de leer. Cómo se adora en la Biblia, cómo se exalta en la Biblia. Eso es lo que la iglesia debe de aprender. Cómo se adora en la Biblia, cómo se exalta en la Biblia, cómo se glorifica en la palabra de Dios. Ahí donde uno se llena, no escuchando rock, no escuchando música mundana, no escuchando, hermanos, ranchera. Se entiende oyendo y leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Es ahí cuando entra la adoración a Dios. Juan, y la alabanza no es, hermano, solamente vas a hacer la revelación cuando estás bien, cuando todo está bien, no. La alabanza a Dios se recibe en que estés preso. Juan está detenido en una isla, y mire lo que dice en el capítulo 5, dice: y miré, dice el versículo 11, capítulo 5, y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos, otra vez, ¿qué hacían? Muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, otra vez, hermanitos, iglesia Oasis de Gloria, millones de millones, Señor. ¿Qué oportunidad nos das de que en medio de esos millones, de entre la voz de estos 1000 que están aquí? Hermanos, es un privilegio adorar a Dios.
Es un privilegio reconocerlo a Él. Él no tiene necesidad de nada de nosotros. Nada de nosotros tiene necesidad. Sino que Él le plació. Oigan, le plació enviar a su Hijo para salvarlo. Jamás le vamos a poder pagar a Dios. Si nosotros pudiéramos, deberíamos de adorarlo a Él las 24 horas, los 7 días a la semana, los 300 lo deberíamos estar adorando. Dice que eran millones de millones. ¿Qué decían? A gran voz, y no decían calladito. Ay, para que use el micrófono se lleve ese lugares pequeños, dicen algunos, ¿para qué tienen que usar micrófono? A mí me duelen los oídos, Señor, quita todos los oídos en esta noche. Dice que a gran voz decían: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dale un grito de alabanza al Señor. Vamos, sube esa alabanza, 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 Dios, sube esa alabanza, sube esa alabanza, sube esa alabanza, sube esa alabanza, Dios, sube esa alabanza, sube esa alabanza, sube esa alabanza. Vamos, alábalo con su voz, alábalo con sus manos, alábalo con sus pies, alábalo con todo su ser ahora, alábalo al que vive y reina para siempre. Hermano, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Que la gente exalte más a un hombre que a Dios. Yo estoy consciente que la Biblia dice: honra al que honra merece. Pero no lo podemos cambiar por Dios. Pero usted sabía por qué en esa Copa Mundial, en ese estadio, cuando Argentina ganó, no se escuchó euforia, sino que se quedó callado. ¿Usted sabía por qué? ¿Quiere saber por qué? Sí, tiene que saber. Porque todo el estadio se llenó de emoción y todos comenzaron a llorar. Todos comenzaron a llorar. Todo el mundo los hizo llorar con un narrador deportivo. Porque él no se aguantó. Y él empezó a llorar. Y todo el mundo comenzó a llorar. Mire qué tremendo. Por una copa que no se la llevan para su país. Y en las televisiones, gente en los televisores llorando también. Qué triste, ¿verdad? Cantantes llorando. Cantantes cristianos gritando y llorando frente a una pantalla, porque no estaban allá, frente a la pantalla del telefonito. Pero jamás se les ha visto en una iglesia derramar una lágrima o decir ¡gloria a Dios! What a difficult time we are living now. It's time to think about. Es tiempo de pensar what we are doing in the church. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? We come just for la tradición. Venimos solamente por una tradición. Or we come because we feel in our heart the passion to praise our Lord.
Y lastimosamente vi un montón de pastores haciendo montajes, poniendo, tú juegas y yo predico. ¿Cómo puedo yo comparar la predicación con un partido? Que los brujos estuvieron apostando, que los brujos, el locutor que lloró, había hecho un montón de secretos para que ese equipo ganara. No ganó por eso, pero practicó su primer traje. Óigame bien, su primer traje, el partido que perdió ese equipo, el primer partido que perdió, el traje con el que narró ese partido, lo fue a ofrendar al mar. Y el montón de cristianos llorando. No saben el espíritu de brujería que se mueva. No le echo la culpa a los jugadores. Ellos, su trabajo. Ellos son millones que les está fluyendo. Entre mejor son, más millones les llegan. Ellos ni saben que la gente está haciendo su brujería. Y ese hombre dejaba la camisa de ese equipo que hizo llorar con razón, hizo llorar a todo el mundo. En el hotel dice que todos los días cuando iba a jugar dejaba la camisa del equipo que había comprado y le decía: vuelvo y vas a hacer que gane. ¿Cómo hablándole a una camisa? Pero ahí está el mundo. Pero cuando entran a la iglesia, ni siquiera amén dicen, ni siquiera ay, ay, ay dicen cuando les duele, que Dios les está hablando, que Dios les está retando, que le exaltemos. Óigame, las iglesias debían de retomar de adoración a Dios, de alabanza a Dios. La iglesia debía de zapatear, porque en esta iglesia estamos vivitos y zapateando para la gloria de Dios. Mi alma adora al Señor, mi alma exalta al Señor. I feel like preaching tonight. Adoremos al Señor, porque todo lo que hay en la tierra adora a nuestro Señor, adora a ese cordero que nació en el pesebre. Desde ese momento comenzó la adoración para nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento comenzó la alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Thank you al grupo de alabanza porque me cantaron esas dos alabanzas. Petición de mi corazón, por años la traía pidiéndole: adoren a Dios, no para mí, sino que para que saltemos al Señor, que el mundo sepa que en esta congregación al único que se adora es a Cristo, es a Cristo, es a Cristo. La Biblia dice en el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, hasta los peces. Oí decir a los pajaritos. Por eso yo tengo ese lema aquí en el condado de Orange, por supuesto. Thank you, Jesus. Yo no quiero dejar que los pajaritos le canten al Señor antes que yo le cante. Y por 3 años lo estamos logrando. Y espero levantarme mañana una vez más. Porque no es posible que los animalitos, que a ellos no les han dado salvación, que a ellos no les han perdonado pecados porque no tienen, todos los días exalten al Señor. Todos los días alaben al Señor con su cántico. Y nosotros que estábamos camino al infierno y Dios nos salvó, oh, mi alma adora al Señor. No le queremos cantar, veo su gloria esta noche en este lugar, veo su presencia esta noche. Dice que oyó decir al que está sentado en el trono, y otra vez dice: y al cordero que aquellos pastores encontraron, al cordero que aquellos pastores encontraron, hermanos, con sus patitas, hermanos, cuidándoselas, con sus patitas envueltas en pañales, a ese cordero ahora ya lo están adorando profundamente. Ahora hasta la naturaleza lo tiene que adorar. Sohamaya. No es la naturaleza que adoramos nosotros, la naturaleza se somete a Dios. Reprendemos toda Sohamaya, reprendemos toda, hermano, religión oriental que dice que la naturaleza es Dios. Mentira, Dios
y el poder por los siglos de los siglos. Adoraban a nuestro Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Presencia linda de Dios. Dios te reta esta noche, su camaya, alaba su camaya. Maquia, Dios te reta esta noche que entres en alabanza a Dios. Maquia, alaba su camaya. Ningún hombre de los de Dios, ningún hombre de Dios, ningún hombre de Dios. Por eso yo tengo problemas cuando invito predicadores, hermano, y por eso lo invitamos casi. Porque los predicadores muchas veces se sientan, los pastores muchas veces se sientan en el momento de la alabanza a estar leyendo su sermón que van a predicar. No, el sermón ya tiene que traerlo de tu casa hecho. Estoy en contra de eso, que los pastores se sienten, o si están sentados, porque yo sé que algún día vamos a llegar a ese cansancio quizás, pero hermanos, pero sentados vamos a estar levantando las manos para adorar al Cordero. Desde el momento que entras al templo de Dios, por supuesto el templo de Dios, porque muchos templos hay, pero en el momento que entras a la casa donde se adora a Dios, desde ese momento tú lo único que tienes que hacer es adorar a Dios. Hermano, y si usted no es cristiano, pero tiene que respetar la casa de Dios, porque usted es creación de Dios. Ahora quizás no sea hijo de Dios porque no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero usted debe de respetar porque es creación de Dios. No es posible que un pajarito, no es posible que un gato exalte el nombre de Dios. No es posible que un pajarito, no es posible que una tortuga, óigame, adore a Dios. No es posible que una tortuga exalte a Dios cuando oiga los cantos que le cantan a Dios y que usted no lo adore. No es posible que un loro comience a danzar cuando se cantan cantos para Dios y que usted no levante las manos. Es tiempo que levantemos las manos y le digamos gloria a ti, Señor, gloria a ti, con que cántele como que es la última alabanza que le está dando el 2022. Este lugar está lleno de su gloria, este lugar está lleno de su gloria. Los ángeles de Dios han descendido con arpas para adorar a Dios. Los ángeles vayan poniéndose de pie, porque los ángeles van a comenzar a ministrar su jamaya que en alaba soa. Nosotros no lloramos de emoción porque ganó un equipo. Nosotros lloramos de agradecimiento porque Dios nos salvó. Agradecimiento porque Dios nos dio. Hermanos, que el día de la noche estuvieras con tu familia adorando al Señor. Aquí alaba Sohamaya. Hoy despertaste, te acostaste Sohamaya, que quizás a la 1 de la mañana, pero hoy tuviste fuerza para venir a adorar a Dios. Poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingos, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.